padecido, diría yo, en Venezuela en los años transcurridos de este siglo, dificultan observar matices. Las posiciones extremas que por momentos dominan el debate público se contraponen entre los que sostienen que las elecciones en Venezuela son las más libres y democráticas de la región, quizás del mundo, y quienes por el contrario afirman que por las condiciones en que ellas se realizan resultan amañadas y hasta fraudulentas. Veamos el asunto con más detenimiento. Cuando hablamos de procesos electorales, para efectos de análisis podemos distinguir dos planos diferenciables. Por una parte, su estructura técnico-organizativa necesaria para su realización y por la otra, el contexto político dentro del cual ellas se realizan. Me parece que para evaluar nuestros procesos electorales tendremos que considerar ambos planos. Si hablamos de la estructura técnico-organizativa de nuestros procesos electorales, pienso que podríamos convenir, en todo caso es mi opinión, que desde la década de los 90 del siglo pasado, cuando se comenzó a plantear la idea de automatizar esos procesos e introducir innovaciones tecnológicas, hasta hoy, es mucho lo que se ha avanzado para bien. Pasar de la votación manual, acta, mata, voto, a las máquinas de votación automatizadas, las estaciones biométricas de identificación, los sistemas encriptados de transmisión y totalización de votos, la selección por sorteo aleatorio de los miembros de juntas y mesas electorales, las distintas auditorías, tanto las técnicas de los distintos componentes que conforman la plataforma tecnológica electoral, como las ciudadanas al mismo día de las elecciones, constituyen una base que debería ser generadora de confianza. El registro electoral permanente, que sin duda es mejorable, ha logrado incorporar a más del 90% de la votación con los requisitos para ser elector en un país donde el voto no es obligatorio. Esto, comparado con los estándares internacionales, es un incuestionable logro. Ha logrado además ese registro superar diversas auditorías que, si bien han señalado problemas, nunca han sido de una cuantía tal que puedan poner en riesgo la integridad de las elecciones mismas. Si evaluamos el otro plano, el contexto político dentro del cual se realizan los procesos electorales, el panorama, por decirlo menos, es menos halagador. Uso indiscriminado de los recursos públicos para campañas, participación directa de funcionarios políticos en actividades proselitistas, debilidad en el seguimiento a violaciones de disposiciones normativas vigentes y ausencia casi absoluta de sanciones hacen que nuestras elecciones más recientes hayan sido catalogadas por muchos de desequilibradas e inequitativas, siendo por ello mermado el principio de la competitividad. Como resultado del lamentable fallecimiento del presidente Chávez y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos prácticamente encima una nueva elección presidencial. Apenas transcurridos 6 meses de la anterior, otra vez somos convocados a elegir nuestro presidente. Es además una elección que, por sobrevenida, ha requerido de una premura excepcional. A diferencia de la del 7 de octubre, que con años de antelación se sabía que a finales del año pasado habría elección presidencial, estas son, como ya dije, sobrevenidas. No son, sin embargo, del todo sorpresivas. Los problemas de salud del presidente eran de conocimiento de todos en estos últimos 2 años, y la cercanía de un posible desenlace fatal desde su última alocución pública del 8 de diciembre pasado. Pero ello no le quita su condición de excepcional. Basta con comparar el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral para esas 2 elecciones para destacar algunas dramáticas diferencias. Ilustremos con unos pocos detalles. El cronograma de la elección del 7 de octubre se extendía por un periodo superior a los 6 meses, con una campaña de 96 días y un periodo de postulación anunciado con más de 2 meses de antelación de 11 días. El aprobado para las elecciones del 14 de abril, siempre en cumplimiento del artículo 233 de la Constitución, se reduce a 5 semanas escasas, con una campaña oficial de 10 días, que deberá comenzar el próximo 2 de abril, y un lapso de postulación de 2 días, anunciado escasamente la semana anterior. Una premura que puede poner en riesgo la calidad de tan importante y trascendental evento. El registro electoral
a usar será el mismo del 7 de octubre, dejando por fuera todos los nuevos inscritos desde abril pasado. Y si esto es así, y se hace esto así, porque no hay tiempo para procesar adecuadamente las modificaciones. No quiero ni imaginar en qué situación estaríamos si la ausencia absoluta del mandatario hubiese sido totalmente sorpresiva, que el presidente no hubiese designado a quien debería ser el candidato en caso de faltar él, y no hubiese un candidato, no encuentro mejor manera de llamarlo, natural, de las principales fuerzas opositoras. Ciertamente pienso que si alguna enmienda constitucional debería estar ahora considerándose, por esta experiencia que estamos viviendo, sería una modificación del plazo fijado en el artículo 233 de la Constitución para pasar de 30 días consecutivos a algo así como 180 días, en vez de un mes, 6 meses. Dada la premura de estas elecciones y sin indudable trascendencia, es imperativo que seamos todos, desde las más altas autoridades hasta los electores de a pie, especialmente responsables para que la tarea que tenemos por delante se lleve a cabo con razonable éxito. Desafortunadamente hay algunas señales que pueden inducir a no ser demasiado optimistas. Menciono algunas sin que sean necesariamente las más relevantes. Según el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral, como ya dije, la campaña debería comenzar el 2 de abril. Para nadie le queda duda que ya estamos en plena campaña. En el artículo 204 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, dice textualmente en su ordinal 1, no se permitirá la propaganda electoral que se produzca fuera del lapso de campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral. Es el 2 de abril la fecha fijada para inicio de la campaña. No creo necesario argumentar mucho sobre la violación sistemática y reiterada de distintos candidatos a esa disposición. Por su parte, el artículo 330 también de la Constitución dice textualmente: los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de